¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver al filósofo, al sociólogo, al psicólogo Michel Foucault. Lo vemos en tercer año, ya que a principio de año habíamos visto filosofía, habíamos visto distintos pensamientos y cómo la filosofía nos ayuda a, a desnaturalizar, a pensar ciertas cuestiones sociales. Y para nuestra carrera es un gran aporte. ¿Por qué? Porque nosotros intervenimos en grupos diversos, que nos encontramos con un montón de prejuicios, estereotipos, y nos parece fundamental en este tercer año y en esta etapa que ustedes ya están cursando, que tengan alguna de estas ideas que desarrolla Foucault. En el texto van a ver que tienen distintas ideas, se mencionan algunos de los libros, pero en la clase de hoy yo elegí hablar del libro, particularmente el libro Historia de la Sexualidad, el volumen 1. Ahí me voy a remitir, a ese texto me voy a remitir. Las ideas que voy a tratar de esbozar eh, salen de ese libro. Pero bueno, entre otros libros también está Vigilar y Castigar, por ejemplo, que les puede ser de gran aporte. Sé que están preparando los trabajos finales y ese también es un libro que es sumamente importante como para tenerlo en cuenta a la hora de armar los marcos teóricos, a la hora de ir pensando en, justamente en sus investigaciones que ya están definiendo y están bastante avanzados. Bueno, lo primero que vamos a decir de Michel Foucault es que, bueno, les di más o menos algunos datos, que era sociólogo, psicólogo, filósofo, obviamente francés. Es del año 26, nació en el año 26, 1926, y falleció en 1984, como para que tengan una idea de en qué momento genera estos pensamientos, estos conceptos. Lo primero que vamos a decir es que él menciona un concepto sumamente importante que lo desarrolla, lo desmenuza, lo desglosa, y es el concepto de normalidad. A él le interesa saber cómo surgen estas normalidades. Habitualmente decimos que algo es normal o no es normal, y es una palabra que incorporamos con mucha frecuencia y que en realidad no nos ponemos a pensar si la normalidad es lo que nos imaginamos, ¿no? Es un concepto que se usa en el día a día, en lo cotidiano, en lo habitual, que en realidad nosotros como psicólogos y psicólogas sociales tendríamos que empezar a cuestionar. ¿Qué es esa normalidad? Bueno, Foucault empieza a hablar de esta normalidad y lo que hace es tratar de hacer intenta pensar cómo surge este concepto, intenta ir al pasado y tratar de ver las causas, ¿no? Hace una genealogía de este concepto. Y de alguna manera trata de empezar a pensar cómo esta normalidad, cómo esto que nosotros llamamos esto es normal, cómo se hace oficial. Entonces trata de ver qué es lo que hace que ciertas cuestiones sean lo normal. Entonces, cuando él empieza a hacer su teoría y a desarrollar estos conceptos, lo primero que hace es pensar en otra palabra que es sumamente importante en él, la cuestión del poder. Empieza a pensar en el poder. ¿Se acuerdan que nosotros a principio de año habíamos visto a Alejandro Simonetti y decíamos que siempre que hay dominación, que existen dos partes, hay alguien que domina y alguien que se somete a esa dominación, decíamos que siempre está circulando esa palabra, ¿no? El poder. Llevado a la psicología social, pensaríamos en ese concepto de Simonetti, llevado más a este pensamiento filosófico, lo estaríamos poniendo en palabras de poder. Y en realidad él piensa que existe un poder donde lo habitualmente, cuando nosotros pensamos el poder, lo primero que podemos pensar es en esa versión tradicional de poder. Es decir, existen sujetos, personas que ejercen un poder sobre otros. Esto que nosotros denominábamos quien domina y quien se somete, ¿no? Eso sería como una versión fácil y sería la versión tradicional para pensar el poder. Pero Foucault dice que en realidad hay poder en todos lados. Todo es poder. Todas las situaciones son de poder. Entonces,
él va a apuntar a aquellas situaciones que nosotros naturalizamos, que creemos que son así, que no cuestionamos, donde no hacemos un pensamiento crítico, y va a decir que ahí también hay poder, ahí hay una situación de poder. Y en esas situaciones es justamente donde el poder es más efectivo, es más eficiente. ¿Por qué? Porque nosotros no lo llegamos a lograr a distinguir como poder. Entonces esa es la primera cuestión que él va a establecer. Va a hablar de las normalidades, va a hablar de la cuestión del poder y va a decir que existe un poder que es tradicional y otro poder que no es tan tradicional y que justamente es el más efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos cuestionamos que ahí existen situaciones de poder.